caso, no estamos obligados a permanecer. Si hay que salir una emergencia o hay que irse porque tal, bien. Lo que sí que agradecería, y lo digo porque un día, el único día que no apagué el teléfono estuvo sonándome varias veces, ya lo he hecho en cuanto he entrado. Bien, efectivamente, como está diciendo José Ramón, el título genérico de la charla es Los museos, arquitectura de los templos laicos. En la sesión primera ya estuve hablando de por qué consideraba los museos como templos laicos. Bien, bueno, como también acaba de decir José Ramón, pues voy a referirme... ¿No se oye, José Ramón? Hablaré de fundaciones y museos en el Mediterráneo. Y la imagen es una escultura de Joan Miró, como es fácil reconocer. Bueno, fundaciones de aroma mediterráneo. Fundación Miró en Palma de Mallorca, 1956 y 1992. Fundación Maeg, 1964. Fundación Miró Barcelona, 1975. Y todas estas obras están unidas por la autoría de José Luis Sert, como redactor de los proyectos y las direcciones de obra. En la primera charla consideramos la ciudad como un museo global, considerando en distintas épocas, culturas y geografías. Podemos equiparar, constituye un museo al aire libre, y de eso se vieron distintas imágenes. En resumen, el museo sin muros de André Malraux constituye la concepción de una solución ideal, imaginaria. También vimos una imagen de Malraux que había despedazado un libro y lo había ordenado en el suelo, hoja a hoja. Podemos considerar el campus de distintas universidades como áreas urbanas donde podemos contemplar museos al aire libre, donde hay esculturas en exposiciones permanentes. Bien, hice bastante hincapié en la Unidad Politécnica de Valencia, que tiene una serie de esculturas de distintos autores contemporáneos esparcidas por el ámbito del campus. También una breve reseña de lo que hay en Alicante, donde hay menos cantidad, pero se intenta superar en calidad. Atenderemos también otras actuaciones urbanas en cuanto a tratarse de museos al aire libre. Bien, por ejemplo, el Palacio de Chaillot en el Trocadero de París, que es un museo dedicado a la arquitectura medieval, desde orígenes medievales, arquitectura que se fue sacando de distintos edificios y se fue llevando allí, a ese espacio. Bueno, pues en Mallorca, Joan Miró tuvo su taller. Joan Miró tuvo una época conflictiva con el régimen imperante en España. Bien, luego regresó y se instaló en Palma de Mallorca. Desde Palma, desde donde está el taller de Joan Miró, se puede ver esta vista del Mediterráneo. El edificio, las instalaciones tienen varias fases. La casa solariega, que constituye el primer reducto ocupado por Joan Miró para su obra, independientemente de las remodelaciones o de las restauraciones que le hiciera, y las imágenes que se pueden captar desde el exterior son las que se ven aquí en las imágenes de la
pantalla. Son recorridos de paisajes, es un paisaje absolutamente mediterráneo, con las características de la arquitectura, de muros de piedra seca, de plantaciones de especies autóctonas, y es cierto que aquí, bueno, el edificio histórico más antiguo, la masía, es esto, y hay una ampliación de José Luis Sert que ahora veremos en algún detalle, que es esta. Esta es la arquitectura que va a dominar en la época, la arquitectura de José Luis Sert en el momento que acometió esta ampliación del museo existente, y que veremos que Sert va a ir repitiendo en las obras que van a salir, estas que he mencionado antes. Una arquitectura funcional, una arquitectura práctica, una arquitectura donde controla la iluminación y la entrada de luz que necesita. Recordarán que el otro día, en la última charla, una de las imágenes que saqué era el estudio que Le Corbusier construyó para su pariente Ozenfant. El tema de la luz el tema de la entrada de luz estaba muy controlado, y es algo que todos los pintores desde el romanticismo, que pintaban de taller, que hacían pintura de estudio, pues tenían muy en cuenta, con grandes ventanales por donde entraba la luz. Grandes ventanales que la luz entraba en las orientaciones norte, que es la luz que menos variaciones ofrece en la trayectoria del Sol. Bueno, pues aquí José Luis Sert nos ofrece esta arquitectura blanca, con algún toque de color, pero fundamentalmente blanco, entre otras cosas porque también hemos hablado en algún momento anterior de la procedencia o del origen de José Luis Sert como un arquitecto vinculado a la arquitectura moderna, cuando él se titula en el año 29 a 31, ¿no? Bueno, pues el taller de Joan Miró, ya en el espacio este que hemos visto antes, en el precedente, como se puede ver a través de las bóvedas curvas y las entradas de luz por el plano vertical, bueno, pues este es el taller de Joan Miró, que está, digamos, congelado o dejado tal como se supone o se puede suponer que lo dejó Sert el día que lo dejó Joan Miró, el día que dejó de pintar. Los caballetes, la mesa con los colores, etc. Y la arquitectura, pues esa arquitectura del Mediterráneo o de Baleares o de nuestras costas de aquí, costas las de Levante, que dice la zarzuela, bueno, pues el pavimento de barro cocido, la pared rústica de piedra simplemente rejuntada, y volvemos pues al blanco para dar luminosidad dentro de ese espacio, y tanto la luz que entra por las ventanas del plano vertical como las que entran por las bóvedas que hemos visto antes en la foto anterior. Bueno, pues así pintaba Joan Miró. No sé, ignoro si iba de una pintura a otra según la capacidad de trabajo de Joan Miró, que debía ser admirable, según, como decía Picasso, cuando venga la inspiración que me encuentre trabajando, ¿no? Pues posiblemente
a Miró le sucedía 3/4 de lo mismo. Bien, hemos hablado de la masía histórica mallorquina, donde Miró empezó su primer taller en Palma. Hemos visto la ampliación que le hizo José Luis Sert, y ya con posterioridad, en el año 90 y tantos, Moneo hizo una tercera y última ampliación. Los criterios de arquitectura son distintos. Moneo ya viene a utilizar el hormigón como elemento estructural, hormigón visto. Nos facilita esta lámina de agua con estos respiraderos para que entre la luz en la parte inferior. Nos coloca un pórtico de acceso y nos coloca el edificio, que es una planta sensiblemente estrellada, rodeado de un jardín, o el edificio en el centro de un jardín. Seguimos, la ampliación es considerable en dimensiones y recurre pues a elementos lineales que, a su vez, con la incorporación de los brisolets, son estos elementos de aquí, filtran y matizan la luz, como se puede ver en la foto del interior de este corredor que recorre linealmente el edificio. Pues en estos momentos no recuerdo, supongo que desde el acceso de la parcela, de la finca, hacia el interior, donde está la parte destinada a albergar la colección de museo, porque está destinado a museo, no solo ya a la parte donde Miró pintaba. Esto ya es el museo. Lo que hemos visto ahora, lo que estábamos viendo de la ampliación de José Luis Sert, está expuesto como museo, pero indudablemente es donde Miró pintaba. Bueno, pues toda una serie de recursos que utiliza Moneo, pues por un lado la luz cenital para la iluminación de la comunicación o escaleras entre los distintos niveles, la utilización del hormigón visto para resolver estructuralmente el espacio, y la parte, vuelvo a insistir, que es la parte expositiva de la obra de de Miró. Inconfundible la pintura de Miró y el tratamiento el control de la luz que hace Moneo con la utilización de estos paños ya me saldrá el nombre del material que es. Lola, ¿te acuerdas? No me sale el nombre, no. Es que el Alzheimer nos machaca. No, bueno, sí, no es Alzheimer, es mucha vejez. Bien, bueno, indudablemente alabastro, ¿eh? Sí, alabastro, que además el alabastro, el despiece, el alabastro no se puede tratar en pequeña, o sea, el alabastro hay que tratarlo en piezas de reducida dimensión, porque si no se quiebra, y eso lo sabían ya
los maestros de obra de la Edad Media, cuando utilizaban el alabastro y en los grandes vitrales pues tenían que fragmentar, porque una pieza entera no se podía sacar de las canteras. Y es lo que viene a utilizar aquí el recurso al que Moneo ocurre con la colocación del alabastro, que en poco espesor es translúcido, matiza la luz del interior, pero permite mantener la relación de que en el exterior hay iluminación. No debe sorprendernos, claro, ahora acostumbrado a las dimensiones enormes de los vidrios que tenemos o que nos fabrican en la actualidad, pues claro, el tratamiento de alabastro en el control de iluminación de esa ventana nos puede parecer pues casi un capricho de Moneo, pero no es capricho, es que el alabastro, insisto, no se puede cortar en grandes superficies. Y además, hasta los últimos años, los vidrios se han utilizado en pequeños tamaños porque no se podía hacer más grande. Los romanos de la antigua Roma utilizaban el papel, lo untaban de grasa para que pues pudiera tener una cierta flexibilidad y al mismo tiempo pudiera pasar la luz. En Muchamiel, hace el final del siglo XIX, pues Muchamiel no era Muchamiel, aquí a 8 kilómetros de donde estamos, no era una población de gran riqueza económica, y algunos de los paseos que Mario Bebiá y yo hacíamos con don Vicente Martínez Morellá, nos enseñaba que había de la doble ventana, una estaba cristalada y la otra estaba cerrada con el frailero porque no tenía vidrio. Entonces, en verano, con nuestro clima fresco o caluroso, no temperaturas de Écija, Sevilla, etcétera, pero bueno, abrían la ventana sin el vidrio y circulaba el aire. Supongo que toda la carpintería con tal. Pero insisto que el vidrio estaba solo en una de las hojas, por economía de medios. Y además estamos hablando de vidrios de tamaños pues reducidos, porque la industria no fabricaba más a un precio relativamente económico. Siguiendo el recorrido, si es que consigo pasar, siguiendo el recorrido del museo del estudio de Rafael Moneo, bueno, pues volvemos a lo mismo, sigue insistiendo o sigue utilizando el alabastro, que necesita pues esos montantes horizontales para apoyarlo y atestar en cada franja horizontal las piezas que corta, y luego pues el recorrido que supongo que no vendría solo de las incidencias que pudiera poner el pintor, sino también de un estudio de museografía al que Moneo pues prestaría atención de las sugerencias que le hacían en cuanto dónde, cómo y de qué manera colocar los trabajos de Miró. El exterior se convierte, como ya hemos visto en otras
en otros momentos anteriores en el jardín de esculturas, compatibilizando las especies autóctonas con obra escultórica de Miró. Una pieza fundida en bronce y detrás lo que son las fachadas del Museo tercera ampliación del Museo de Joan Miró. Y seguimos lo mismo con el jardín, con las esculturas al aire libre, las esculturas, claro, siempre utilizando materiales, pues la piedra artificial o el bronce, para poder dejarlas al aire libre, lo que es imposible que suceda con las pinturas. Y este es el camino, una vez recorrido el museo, el camino que nos lleva, que nos conduce a la salida que está situada ahí al fondo. Bueno, saltamos geográficamente, no del Mediterráneo, sí a la Fundación MAEG en la Costa Azul. El proyecto es también de José Luis Ser, como se puede reconocer, y es, a diferencia del anterior monográfico de parte de la obra de Miró, este es de varios autores. El criterio constructivo de José Luis Ser, pues dada la proximidad, porque esto está fechado probablemente de las fechas de inauguración 1964, pero estamos en el momento, bueno, pues son obras, lo que hemos visto anterior en Palma de Mallorca y esto en el Mediterráneo, en la Costa Azul, son prácticamente contemporáneas y, bueno, pues el arquitecto recurre a las curvas estas, a los mediocilindros o parabólicas para reflejar la luz hacia el interior de los inmuebles. Estamos hablando también de una fundación, en estos momentos, no sé, el origen es de un matrimonio de coleccionistas que compraban, adquirían o recibían las obras de pintores, no solo pintores, porque también eran de distintas, pintores y escultores fundamentalmente contemporáneos y coetáneos. Bueno, digo que la fundación era una fundación privada. En estos momentos, ignoro si si sigue siendo privado o ha pasado ya a la administración, en este caso a Francia, o tienen algún apaño. Bueno, volvemos a lo mismo, el paisaje es similar a lo que veíamos en Palma de Mallorca, no estamos tan lejos, no estamos tan distantes y en definitiva estamos en el Mediterráneo y en la parte próxima del Mediterráneo. Y, bueno, pues volvemos, si en la foto anterior veíamos las bóvedas, la concavidad mirando hacia el cielo para que la luz se reflejara en el interior, aquí tenemos el recurso que había ya utilizado el arquitecto en la fundación, en el museo o en el taller de Eusebio, perdón, me sale siempre Eusebio Sempere,
Debe ser por el éxito que tiene entre nuestras autoridades locales, quiero decir. Una cerámica a modo de mural para concretar la presencia de algo que detrás pues les interesaría ocultar. En la casa, que es la sede, la casa, la finca o la construcción, que es la sede de esta fundación, que tiene origen, no solo porque hayan restaurado o hayan ampliado siguiendo estos criterios de arquitectura mediterránea de nuestro lado de aquí, es una casa tradicional que cuenta con una capilla y pues están los elementos propios de una capilla, el estrado, el ara del altar, un Cristo tallado en madera y la bóveda por el que entra la luz directamente al margen de la que llega del foco de luz artificial, y una vidriera de tipo no figurativo en el que, bueno, pues el artista, no me pregunten quién es porque lo ignoro, pues hizo una composición abstracta, no figurativa, que tanto se llevaba en los años 50, 60, cuando en la arquitectura religiosa empezó a liberarse los criterios estrictamente, digamos, tradicionales, derivados del barroco o del neoclasicismo. Ya se hablaba en estos elementos, y no hace falta irnos aquí a la fundación, cuando Fernández del Amo hizo los poblados de colonización, de los cuales proyectó y llevó las obras en esta provincia, en San Isidro, en aquel momento de Albatera, ahora municipio aparte, y en el Realengo, municipio que depende del municipio de Crevillent, pues fue buscando de cada zona a artistas, en ese momento jóvenes, también lo era en ese momento Fernández del Amo, que hicieran los detalles del mobiliario urbano y los detalles dentro de las iglesias de las dos parroquias, que hizo una en cada población, que además es prácticamente lo que se ha conservado, o al menos la última vez que yo estuve por allí, sin alteraciones. Los párrocos y las juntas parroquiales tienden a pedir que se renueven las cosas. Pero aquí, si ustedes se acercan, podrán verlo. No sé qué horario de visita tienen. En San Isidro, el ayuntamiento se llevó por delante buena parte de los elementos de mobiliario que se habían proyectado, se habían realizado en aquella época de la construcción. Los años, estamos hablando del año 50 y pocos y primeros años de los 60. Y recordar que José Luis Fernández del Amo fue el primer director del Museo de Arte Contemporáneo que estuvo instalado en la Universitaria de Madrid, donde ahora creo que está el Museo de América o algo así. Y digo de América por no afirmarme. Es una pastilla, es un podio en horizontal y una pastilla en vertical. El edificio se conserva. La colección fue la base de lo que hoy es el Reina Sofía. Bueno, y las sillas también,
que estaban a tono pues, con ese ambiente de arquitecturas blancas, neutras, sin más compromiso que el centrar la luz en el Cristo crucificado, que procede indudablemente de un Cristo gótico, porque solo tiene 3 clavos, y lo conseguirían de algún sitio o de origen estaba en la finca. En la huerta de Alicante San Joan Muchamel, tal, se conservaban, ahora se han transformado en magníficos adosados como setas, que tenían, por un lado, o la capilla exenta dentro del complejo o un oratorio. Y bueno, tenían alguna pieza de un cierto interés dentro de lo que tenemos aquí y de lo que se hacía en aquel momento pues, por artistas locales. Bueno. Tenemos una vista de conjunto, una vista en plan arcodiafragma, que se va fragmentando la superposición de planos hasta llegar al fondo, y por lo que hablábamos antes, pues hay pinturas, hay pequeño material en estas estanterías, hay pintura y hay escultura de distintos autores, en el que pues, Giacometti destaca, que podríamos casi decir la escultura después de Audich, por ejemplo, porque claro, esos elementos lineales que podríamos identificar con las fotografías que los norteamericanos sacaron cuando iban liberando los campos de exterminio, pues podía haber inspirado la realización de estos trabajos. Bueno, lo mismo, ignoro qué compraron, por qué precio pagaron los coleccionistas y por cuánto lo compraron. Y aquí tenemos una escalera donde José Luis Ser hace un alarde estructural de escalera en voladizo, únicamente con un punto de empotramiento, con una L de empotramiento sobre el muro, indudablemente prefabricado para que todos los peldaños sean iguales, y pues dejando que pase también la luz por estas ranuras. Mucho me temo que hoy, con el código técnico ese que sufrimos, bueno, yo no, porque ya no hago nada, ¿verdad, Lola? Le hubieran obligado a poner la tabica no detrás, sino delante, por no sé por qué, por si acaso se te cae un billete de 2 euros. Seguimos recorriendo el recinto, y, bueno, pues aquí no se privaron de tener un calder de gran tamaño, como se puede adivinar, pues por comparación con la figura que está en la sala, o con las pinturas que tenemos en las paredes, y de ahí que es aquello que hemos visto al principio de ese mural, pues uno de estos era para que dé cabida a una sala, y controlando la entrada de luz pues a través de estos brisoleis, que también eran de alta estima pues por aquellos arquitectos de esa época. Bueno, volvemos a lo mismo. La escultura, el jardín
dedicado también a contener las esculturas al aire libre y pues en este caso probablemente sean de alguna pieza, de algún material ya prefabricado, mientras que aquí pues tenemos una pieza ya de hierro o de bronce o fundido en bronce. Más bien debe ser hierro. El pino mediterráneo dentro de la parcela y un mural cerámico de Joan Miró, junto con esta torre, entre torre defensiva o palomar, por la posible abertura para el paso de aves de pequeño tamaño, lógicamente, y Joan Miró, que dejó constancia también pues en los muros de piedra de mampostería concertada con el que se encontró o que le pidieron que lo hiciera. Seguimos el recorrido por el huerto, por el jardín, y de nuevo pues lo que queda aquí, salió un trocito de calder y las bóvedas para la entrada de luz que se reflejarían en estas bóvedas y que probablemente venga de luz norte para que la luz del interior sea homogénea, independientemente de que no tengo constancia que ahí hubiera ningún artista en plan de pintar. Y volvemos a los temas mediterráneos, que son pues las fuentes, el agua, el sonido que provoca el chorro de agua, etcétera, etcétera. Y la textura, o la variedad de texturas que hay desde la superficie horizontal con el agua, la superficie rugosa que determinan estos muros, probablemente de alguna construcción existente antigua, y el añadido o la fase que hizo José Luis Ser utilizando un lenguaje absolutamente coetáneo a lo que se hacía, a lo que él hacía y hacían otros arquitectos del momento. Bueno, otro salto en la geografía, y la tercera obra de José Luis Ser, pues esta es del año 75. Pretendo pensar que estamos hablando de la época de inauguración, es la Fundación Miró en Barcelona. La plataforma que se abre, que queda abierta, pues como se puede ver en esta imagen, aparte de esta escultura en bronce, se abre en extensión sobre la ciudad y delimitada por los montes que circundan Barcelona. Aunque en general no he puesto, solo excepcionalmente he puesto el dibujo o el plano del proyecto, pues este lo pongo porque se pueda apreciar el tratamiento que hizo José Luis Ser es un edificio de nueva planta. Hemos visto, Moneo de nueva planta era el museo de Joan Miró en Palma de Mallorca, era nueva planta. Pero lo que acabamos de ver y lo que Ser hace también en Palma de Mallorca era en buena medida el reacondicionamiento y rehabilitación
de estructuras existentes. Aquí el edificio va de nueva planta y alterna pues llenos y macizos y vacíos. En definitiva, recupera o impone el patio mediterráneo. Recordarán, bueno, la verdad es que no sé si, José Luis Ser, yo no sé si hablé de la casa que José Luis Ser se hizo en Estados Unidos, y no sé si fue aquí o en la charla que hicimos José Ramón, o la que hicimos tú y yo en el colegio sobre aquí, cuando hicimos hacer una arquitectura, ¿no? Bueno, José Luis Ser, en la casa que se construyó en Cambridge, en el entorno de Harvard, pues recurrió, el exterior lo hizo muy cerrado, muy opaco, poco visible a visitas curiosas, pero articuló el interior sobre un patio. No son los americanos de Estados Unidos no son nada dados a hacer patios. Incluso Richard Neutra, en toda la arquitectura californiana, pues la verdad es que no recurre al patio tal cual como elemento cerrado en el que se inscribe una serie de elementos como tenemos aquí, que tenemos un patio cerrado, que aquí un patio semiabierto, etcétera, etcétera, y una serie de elementos lineales que van articulando la distribución de las distintas piezas. Y el 8, que si consigo leer, viene como auditorio. Bueno, pues con todo, aparte de la utilización del patio como elemento tradicional de la arquitectura mediterránea, de todo el Mediterráneo, de norte a sur y de este a oeste, pues se utiliza otros elementos, aunque sea para el auditorio, de arquitectura culta, como es el octógono, que en la tradición también de cultura cristiana tiene que ver con el baptisterio. Y recurre en este elemento longitudinal rematado en ábside también a la arquitectura religiosa que sea alargada y se remata en un ábside. Los alzados son más variados que la propia planta, más diversos, porque utiliza los desniveles. Esta es la entrada principal. El auditorio vendría aquí, esto que hemos visto en la imagen anterior, y volvemos a encontrarnos con los lucernarios que le permiten mitigar la entrada de luz o mitigar la entrada directa de luz que se refleja en el fondo de estas bóvedas. Esto es un elemento que hemos visto, les estoy enseñando que utiliza Ser, pero que el propio Walter Gropius también recurrió porque el museo o el edificio que alberga la Fundación Bauhaus en Berlín, Gropius recurre a este sistema de control de la entrada de luz natural. Bueno, aprovechando desniveles y dándole distintas alturas a los interiores, pues el resultado de la Fundación Miró en Barcelona es esta estructura de remates
muy diversos y de formas muy variadas. Lo que veíamos antes en el plano, la entrada, donde utiliza pues el recurso de las bóvedas, camino de acceso, y va a desembocar a un elemento pues acristalado para controlar la entrada. Los interiores, estamos hablando de épocas muy próximas y por tanto lo que veíamos anteriormente pues casi pues se repite en el sentido de paños planos verticales y planos horizontales continuos, escaleras para conectar los diferentes niveles, espacios amplios para la distribución de las piezas de exposición y pues el recurso de la luz que viene por arriba para iluminar de alguna manera y no perder el contacto visual de iluminación con el exterior. La rampa es otro de los elementos dinámicos a la que se recurre en estos momentos, lo utiliza Serre en distintos momentos, lo utiliza Le Corbusier de forma también abundante, sobre todo en la Ville Savoie, y permite que el recorrido sea, digamos, dinámico, casi continuo, cuando llega el momento de unir dos niveles situados a distintas alturas. El elemento en enfilada, como también había recurrido en la Fundación Maech, y volvemos al paso de los elementos lineales y la colocación de las ventanas en altura. Bueno, ahora viene el vaso de agua, que es el momento que nos permitimos hacer 5 minutos de descanso o de preguntar algo si surge alguna pregunta. Mande. Y en la Escuela de Idiomas de Elche, ¿no? A ver,
la primera pregunta. No, no, empecemos por la segunda. El origen del claustro, perdón, del patio, es Roma o es Grecia. Solo que de Roma nos han llegado más ejemplos y además, lamentablemente para los que se quedaron achicharrados o asfixiados bajo las lavas del Etna, del volcán, ha permitido sacar íntegro las casas de los pudientes romanos. Y el origen está ahí, evolucionando, y todo no es el patio de unas dimensiones que puede haber en Roma, en el Vesubio, no en el Etna, sino en el Vesubio, mínimo de esta sala, que además era el elemento distribuidor, pero a nivel doméstico el patio ha estado en todas nuestras construcciones, porque además, antes de ser más evolucionados, o menos según se tome, desde luego menos ricos, el patio servía además de poder tener los animales domésticos que iban luego a la cazuela. Y eso no lo tenían en la parte cerrada de la vivienda. Y el claustro de los monasterios, bueno, pues es la parte donde están, pero realmente donde se reúnen los monjes es en la sala capitular. Bueno, hay varias horas. Todos a dar vueltas, claro, y los de blanco también. Bueno, sí, indudablemente el claustro es un elemento de articulación dentro de las distintas piezas que hay en un monasterio o en un convento, que es lo mismo uno en zona urbana y otro en zona no urbana. Sí, si tiene patio, si seguía rehaciendo el patio. Sí. Hombre, indudablemente al margen estamos hablando del patio doméstico, ¿no? El patio doméstico, porque claro, el patio para iluminar o ventilar por normativa existe. Porque si no, las habitaciones no gozarían de la condición de habitabilidad. Pero el patio doméstico se sigue haciendo. Otra cosa es que pues el cliente, el usuario, más que el cliente, el usuario le apetezca. Hace 20 y algún año, el Gil Albert dedicó un número a la arquitectura, 20 años después de 20 años de arquitectura en democracia. Lo coordiné yo. Y mi artículo era sobre, el artículo genérico, el mío, el título genérico era En torno a un patio, la vivienda del arquitecto.
y era un pretexto para poder hablar de la arquitectura de algunos arquitectos que me dejaron ver su casa, hablar con ellos, etc. No todo era el patio. Estamos hablando de parcelas que, por otro lado, tampoco eran tan enormes y que un entrante, un quiebro dentro de la planta de la vivienda, pues se podía asimilar a un patio. Y desde luego no tenían animales domésticos ya en esa época. Pero nuestros abuelos, o una parte de ellos, los tenían, los animales domésticos, que era, una vez sacrificado, el que te servía para cocinar durante una temporada. O sea que la arquitectura contemporánea, al menos en parte del Mediterráneo, se sigue utilizando. Claro, también el clima favorece el que haya un patio que pueda ser vividero. Y también, antes que hubiera tanto vehículo, las aceras en época estival se llenaban de las sillas que sacaba cada vecino, aunque vivieran en 2 o 3 plantas de altura, bajaban las sillas y se reunían ya de noche en la acera sobre las sillas que habían bajado, cuando no había un patio. Bueno, continuemos. Seguimos en Barcelona. El MACBA. No, José, puedo sobrevivir. Richard Meyer, de los Five Arquitectos, que era el más corbusieriano de la camada, pues hizo este edificio en el Raval de Barcelona, que supongo, no sé si llegó a tener críticas o no, lo ignoro, sinceramente. Claro, la arquitectura del Raval, esta pieza, de lo que están viendo aquí es un tramo. El museo tiene grandes dimensiones y bueno, pues estamos en época, pues en el año 95 debió ser la inauguración. Creo que cuando preparé esto iba poniendo las fechas de inauguración. Pues bueno, planos rigurosamente planos, pintura blanca, huecos de distintas dimensiones, la utilización de pilotis siguiendo las recomendaciones de los 5 puntos de arquitectura de Le Corbusier, etcétera. Volúmenes sencillos. Gracias. Volúmenes sencillos. Volúmenes sencillos o elementales, como el caso de este contundente cilindro, que a su vez se enrosca o se va enroscando el otro contiguo, blancos hasta todo, un aspecto del interior, y volvemos a lo mismo, a los cilindros de los pilares circulares, los planos continuos rectos, grandes ventanales para la entrada de luz. Aquí no lo controla de la misma manera que hemos visto con José Luis Ser en las exposiciones anteriores, en las obras anteriores, y aunque las fotos están viradas
a azul probablemente, aunque siempre las he guardado en cajitas herméticamente cerradas, pero probablemente son defectos de revelado que van tomando este color azul. El suelo oscuro, decía, ahora a propósito del suelo oscuro, prácticamente negro, decía el arquitecto Carlos Scarpa que del que les enseñé una intervención, la Gliptoteca de Cánova en Posaño, y era una ampliación relativamente pequeña, pero decía que los suelos, decía él, y lo ponía en práctica, los suelos han de ser oscuros o muy oscuros para que el peso visual le dé estabilidad al plano horizontal debajo. Las paredes claras y el techo ya de un matiz intermedio para que dé altura. El suelo visualmente, al ser oscuro, da sensación de pesadez y baja, y el techo da sensación de altura, con lo cual organiza una imagen que nos da cierta amplitud, independientemente de la dimensión geométrica que utilice. Bueno, pues Richard Meyer habría leído alguna vez el criterio de Carlos Scarpa, o no, y simplemente coincidieron en lo mismo. Una muestra de obra, no me pregunten de qué artista, pero evidentemente una serie de alguien que ha hecho a propósito y lo ha hecho de un tamaño adecuado para poder resolver los elementos curvos de los cerramientos verticales. Bueno, y ya para enfilar la última parte de la charla, pues para que todo no sea lo que hacen en el mundo mundial, también en Alicante tenemos algo a comentar. Eusebio Sempere donó la colección que bajo el nombre de Colección Arte Siglo XX, donó al Ayuntamiento de Alicante con una serie de condiciones que supongo que todos ustedes conocen, pero que conviene recordar, en tanto y cuanto la colección es cerrada, ni aumenta, ni se puede fraccionar, ni se puede disminuir, se puede ampliar por otros lados, no la colección. La colección, insisto, es cerrada que era el criterio que exigió Eusebio Sempere en el convenio que firmó con el Ayuntamiento de Alicante. El propio Eusebio Sempere eligió el local, la Casa Asegurada, que fue de origen el pósito de grano, propiedad municipal. En la Casa Asegurada ha sido siempre propiedad municipal. Era el pósito de grano donde se almacenaba el grano, fundamentalmente trigo, para regular cuando había escasez de grano o el precio se elevaba, pues para regular el precio o para poner en el mercado el trigo para poder elaborar el pan. De ahí que la arquitectura del museo, de la Casa Asegurada, sea pues un edificio muy sobrio, de gran altura. Esta es la planta baja,
de gran altura, muy diáfano, teniendo en cuenta que lo que había, que es un almacén, que no es un edificio de viviendas, y por tanto, pues la categoría a tener en cuenta es que sea amplio y capaz, dentro de lo amplio, de las dimensiones, que tampoco son excesivamente generosas, del edificio de la asegurada. Sí que con el tiempo, pues cuando ya dejó de ser pósito de grano, estuvo el Instituto de Enseñanza Media, estuvo la biblioteca o el depósito de los notarios, etcétera, etcétera, y pues en algún momento determinado se empezó a restaurar con la finalidad de destinarlo a algo que no era museo, con obra en época ya relativamente reciente. Estamos hablando que el arquitecto Miguel López, en su condición de arquitecto municipal, hizo algún proyecto. Y ahora me vendrá al recuerdo que era el destino al que se destinaba, que luego no se llegó ni a terminar la obra se fue interrumpiendo, se fue haciendo en distintos momentos, y insisto que Eusebio Sempere propuso al ayuntamiento ese edificio. Este edificio, que estaba constreñido, tiene dos fachadas y dos laterales que daban a edificios colindantes, a varios edificios colindantes. No tenía posibilidad de hacer el museo al aire libre que hemos visto en las imágenes anteriores. Supongo que a Eusebio le hubiera gustado porque, como ustedes saben, Eusebio fue el instigador teórico del Museo al Aire Libre en la Castellana de Madrid. El puente lo hizo Fernández Ordóñez, pero el padre teórico de implantar un museo al aire libre y coleccionar y seleccionar las piezas que están allí al aire libre y, curiosamente, sin pintadas de grafitos, pues el instigador es este señor de Onil, Eusebio Sempere, al que con mucho esfuerzo y dedicación pues fue cambiando su obra con otros artistas coetáneos a él, o incluso llegando a comprar obra, como relata en una carta que le costó mucho dinero adquirirla. Bueno, este es el estado de la asegurada cuando se instaló la colección de arte siglo XX, y que ha estado así hasta la reforma de ampliación de hace 10-12 años. En planta baja, como es casi normal, a falta de un patio donde poner la escultura al aire libre, la escultura, por el mayor peso, pues se pone en planta baja, mayor peso, facilidad de movimiento, teniendo en cuenta que además en aquella época la asegurada no tenía un montaplatos, un montacarga o un tal, pues la escultura, como esta de aquí, fue a la planta baja. La falta o la ausencia de un patio dentro del museo, pues a veces los montajes que se hacen en el MACA trascienden y salen a la vía pública o a la plaza de Santa María en
en esta exposición que se hizo sobre el OPAR, en el que había pues, esta realización al aire libre y tomada desde el pretil que separa la calle Villavieja de la plaza, y esta otra tomada desde la altura, probablemente pues desde lo que hoy es la sala biblioteca o incluso más arriba, donde están las oficinas del museo. La maqueta de la ampliación de lo que se construyó, con el acierto que tuvo el equipo redactor de Sol Madridejos, que era la arquitecta, y el marido formando parte también del equipo, que ahora veremos, pero bueno, esta es, como insisto, la maqueta que se hizo, que está en posesión del museo, y no consigo de la señora directora del museo que atienda a que tendría que tenerla expuesta permanentemente, como es normal en muchos museos, que la maqueta del edificio, sea de la categoría que sea de la época que sea, maquetas siempre recientes, relativamente recientes, pues estén formando parte de la exposición en un sitio que sea. Bien, no consigo. Me dice que no tiene espacio. Bueno, lo intento. Una vez al año no hace daño, pero con ningún éxito. Entre otras cosas porque además le he sugerido, pues hace 15 años a esta parte, que habría que abrir la selección de arquitectura de similares características a la obra que tiene en el museo. Pues esta mesa creo que lo escucha más que ella. Esta mesa no va a hacer la colección, no va a iniciar la colección de arquitectura. Ustedes saben que el MoMA tiene la división o la sección de arquitectura que empezó el año 31, cuando Philip Johnson llevó la arquitectura moderna que se estaba haciendo en Europa a Nueva York. Se hizo la gran exposición, si no en el año 31, en el año 33, pero bueno, por esos años. Llevó la exposición y eso dio pie a iniciar, que el MoMA iniciara su sección de arquitectura contemporánea. Bueno, pues no hay manera que el MACA la tenga. La otra perspectiva... la foto anterior era la maqueta, que no sé cuándo se expuso, es decir, por supuesto hace menos de 10 años, y en la serie de charlas que se llevan en el MACA sobre arquitectura de arquitectos vivos, estuvo Sol Madridejos hablando del museo. Y ya le quitaron la urna de protección, y por eso aquí se ve el lateral de la maqueta, en el que se ve el despiece de las dependencias que proyectaron. Y aquí se puede ver, pues, primero, el paño ciego con la ventana, con la gran ventana que marca la división entre el edificio del 16-17 y la ampliación que envuelve
la construcción histórica. Y aquí se puede ver el sistema de iluminación y permite las vistas hacia el castillo, Monte Benacantil y el castillo de Santa Bárbara. El sótano, pero las salas se ven aquí perfectamente. Ahora no intenten encontrar las vistas al Benacantil, porque tanto ahí como la ventana, la rasgadura por la que entraba la vista de la plaza de Santa María y la propia iglesia de Santa María, las han ido cerrando con protectores. ¿Justificación? Pues que los arquitectos ven la arquitectura de una manera y el usuario, en este caso el director o directora del museo, lo ve de otra manera. Que entraba demasiado sol, que los infrarrojos le estropeaban las obras, cosa creíble, que la temperatura se elevaba excesivamente y no había manera de controlar los 20-21 grados recomendados, etc. Consecuencia, pues que este magnífico patio que los arquitectos en la obra, aparte de permitir las vistas hacia el castillo, eran unos patios que llenaron de pavimento rígido para poder pisar, y la mitad pavimento rígido y la otra mitad una serie de bolitas de distintos tamaños de vidrio que contribuían al reflejo de la luz. Bueno, pues eso no se puede ver. En el Museo de Bellas Artes, quiero decir, esas vistas ya no las pueden ver, porque además las puertas están cerradas con llave, con lo cual ni siquiera el usuario puede abrir para adentrarse, para ir al exterior. En el MUBAG, en el Museo de Bellas Artes, el MUBAG, esto siempre tengo que pensar, más fácil decir el Museo de Bellas Artes que si es el MUBAG, el ADA, o el de arriba o el de abajo. En el ADA, el arquitecto, nuestro compañero Rafa Pérez, pues dejó los huecos de la planta principal y los de arriba, las dos plantas. Bueno, dejó los huecos de planta baja porque estaban los accesos, las salidas y tal, bien. Y dejó en la fachada principal los huecos originarios y en la planta superior. Distintas tribulaciones y demás los fueron cerrando a base de paneles. Esto de los paneles de cartón yeso es una maravilla porque te permite tal. Claro, al mismo tiempo permitía reorganizar las exposiciones con obras de distintos tamaños, pero se había perdido el contacto visual con el exterior. Ahora, el director que hay ahora los ha abierto. Si ustedes han ido últimamente, bueno, estaban de reformas, los abrieron y cerraron una planta, luego otra, porque estaban cambiando el sistema de iluminación. Pero bueno, si ustedes lo visitan, pues verán que están los huecos, los han dejado y han aumentado en la medida de lo posible la superficie opaca para poder poner obra, etcétera. Y, bueno, no sé si ya habrán reinaugurado la planta primera, pero había una interesante exposición de dibujos
del arquitecto Miguel Abad Miró, alcoyano, que trabajó en el despacho de Miguel López, que le interrumpió, como a otros tantos españoles de la época, la guerra civil, o incivil más bien. Dejó la carrera y la continuó cuando, bueno, estuvo represaliado, fue internado en el reformatorio de adultos de Alicante. Miguel Abad Miró, el año 42, pagó la placa de la sepultura de Miguel Hernández, y Miguel hizo toda su carrera profesional en Sevilla, del que llegó a ser también profesor en la escuela y no sé si decano del Colegio de Arquitectos. Bueno, una vez que se jubiló, vino a Alcoy. Está. Este. Sí. Es un mirador. Sí. Es un mirador que tiene el acceso cegado. Sí, sí, está. Entonces a mí me llevó, con la directora, me abrió la puerta, ¿no? Y bueno, es un mirador fantástico sobre todas las dos de las bóvedas de la iglesia. Yo creo que a mí me quedé realmente sorprendido, emocionado y sorprendido de que aquello. Pero claro, es que no se puede abrir, visto, pues está, me queda demasiado con la. Pero bueno, no sé. Básicamente, esa fachada es la de Levante, esa, con las dos rasgaduras. Claro, hay que imaginar esta escalera transitando por la escalera, que es esa caja, que es tangente al edificio histórico, y se mete aquí la escalera, el núcleo de ascensores detrás y una segunda escalera en toda esa franja. Hay que imaginarse, bueno, antes de que cegaran, pues era interesante, muy agradable darle al ascensor, subir al último nivel e ir bajando por la escalera esta, que en tramo de ida y vuelta te iba enfocando en distintas alturas al espacio público de la plaza. La iglesia, los edificios tardodecimonónicos que cierran la plaza a otro nivel, en otro nivel topográfico por Jorge Juan, etcétera. Bien. Justificación, que se le descontrola el clima, que no le quito razón, ¿eh? Es decir, pero he comentado lo que se ha hecho en el Museo de Bellas Artes, que el director actual, cuando entró, dijo que iba a abrir los huecos, los ha abierto. Los vidrios serán especiales para evitar, en la medida de lo posible, la contaminación o el exceso de entrada de calor, pero bueno, ha recuperado la otra dimensión, o la dimensión original que tenía el edificio aquel. Que por otro lado, ojo, antes de la intervención de Rafa Pérez, estaba absolutamente machacado, fragmentado en distintos, una pensión, no sé qué,
hubo en la planta baja un taller de motos. Yo lo vi. Mi época de estudiante ya de la carrera, cuando venía por aquí me dedicaba pues a recorrer estos edificios y tal y cual. Estaban abiertos, no había que pedir permiso. Bueno, había que pedir permiso, quiero decirte, está bien. Bueno, se entraba y había un taller de motos en lo que hoy es el vestíbulo principal del Museo de Bellas Artes. Bueno, una foto que hice cuando el año Sempere, que todavía, bueno, aquí se ve, no sé si está ya cegado, ¿eh? Este es el famoso hueco en vertical, detrás viene el pasillo que conecta en la primera crujía esta zona, y el mirador ese que tú decías, José Ramón, que tiene cegado, que debe ser esto de aquí. Y el edificio restaurado de la Asegurada. La biblioteca sala multifuncional polivalente, que es el nivel primero, por encima de la planta baja. Sol Madridejos, en la foto de arriba, en la charla que dio sobre el museo, coincidiendo con el 20 aniversario de la fundación del museo y ya con la obra construida de su despacho. Y Sol Madridejos con la directora, con Rosa Castells. Los lucernarios, el tratamiento de los remates que daban, por un lado, la luz entraba por aquí para iluminar las plantas inferiores y la galería de salida a ese patio, ese que hemos visto, y las vistas que se contemplan cuando tiene posibilidad de acceso al patio, con sol de poniente del Benacantil, que toma esos colores anaranjados tan interesantes. La última planta, que es obra que ha comprado el Ayuntamiento de Sempere, es ampliación de lo que donó Sempere, o es obra de Sempere, porque realmente Sempere suyo creo que es la figura que hay en la planta de acceso, la escultura, el móvil que hay en la planta de acceso. Y aquí se vislumbra los patios cerrados y al fondo la luz que entra por el último, que baña la pared del fondo y llega hasta la planta baja. Otra perspectiva en el otro ángulo, pero todo esto estaba practicable y que por aquí entraba luz, pues se ha ido condicionando por las necesidades de conservación de las piezas que hay ahí, fundamentalmente de las pinturas o de las de técnica en papel, que si se fijan cuando vayan al museo verán que la colección de obra en papel está en una sala muy oculta y con un nivel de iluminación bajísimo, que es lo que recomiendan o exigen para la exposición del papel. Sí, claro. En la foto anterior. Sí. Es un espacio, pero de vez en cuando no veis. Están las estructuras colgantes de... Está. Yo estuve una vez ahí en una actuación, baile o algo así, danza, y me di cuenta que en todo el museo no hay un hecho. Tenían, claro, poner por el suelo estos tiras de cables, porque tenía música y todo eso. Entonces la cuestión, ¿eso puede ser un olvido del arquitecto o haber
No, hay... en todas las salas que hay ahí. Y eso normalmente, me acuerdo yo cuando hice en mi casa, digo, yo quiero en cada esquina quiero un enchufe para no tener muchos cables. O sea, alarguereras, para decirlo así. Pero en un museo, claro, a lo mejor algunos, por ejemplo, necesitan luz. Bueno, hay carriles, ¿eh? Hay carriles. Ya, arriba. Esto, o sea, los cables lo echan un momento por el suelo. Claro. Tenían esos típicos protectores Para que no se tropiece en el cable. como ha mencionado antes con la escalera, hoy en día no se podía a lo mejor hacer por cuestiones de seguridad. Eso ahí me llamó la atención. No hay ninguno, pero en todo el museo, en el edificio. Por eso, no sé si puede ser. No se trataría de olvido porque en esta sala, que además exige luz, porque es obra de Sempere y son los móviles y son aceros, bueno, hay móviles y obra estática, ¿no? Bien, pero que la obra de Sempere demanda luz. Bueno, claro, a ver, sin duda, los grabados o la pintura de pequeño formato está en esa sala oculta, no oculta, en la que menos recibe luz natural y con un grado de iluminación, un nivel de iluminación muy bajo. Bueno, las salas de temporal que van cambiando de forma conforme a las necesidades de cada exposición. Esta está hecha desde la entrada y ahí al fondo, esta pared que está hecha en travertino es la del fondo de la sala y por ahí resbala la luz que viene del lucernario superior. Tres obras icónicas que se conservan en el museo: la Montserrat de Julio González, la Quiqui de Montparnasse y una obra de Gargallo, perdón, ¿de? No. No recuerdo ahora. Bueno, y ya para terminar, pues un repaso al Museo de Arqueología, que es la reconversión de un edificio existente destinado de origen a hospital, obra originaria de don Juan Vidal, y que con una serie de convenios administrativos entre distintas administraciones y a raíz de la creación del Hospital de San Juan, pues se cambió y hay un cambio de uso. Cambio de uso para convertirlo en museo de piezas arqueológicas. El edificio, saben ustedes que es una estructura lineal en el centro, con alas a los lados, que eran las habitaciones de los hospitalizados. En el eje central amplio, lo que estaba era los quirófanos, consultas médicas, clínicas, etc.
la reconversión del edificio de uso hospitalario a museo, o sea, un cambio de uso completamente radical, corrió a cargo de Julián Esteban y empezó por vaciar el sótano, hacer un sótano, vaciar bajo de este nivel, lo vació para que sirviera de almacén a las necesidades del museo. Destinó, esto es el acceso principal, como ustedes conocen, destinó las salas de la derecha, según se accede, a las salas permanentes, destinó la nave central con una sobrecubierta nueva a 2 o 3 monográficos, y el ala de la izquierda, pues la primera nave, como ustedes saben, a salón de actos, y las 2 o 3 siguientes es donde se hacen las exposiciones temporales que organiza el museo. La que hay ahora, no, antes estaban hablando de esto, ¿no? Que estará ahora, o lo han ampliado, ¿no? El plazo de... Bueno, pues las naves laterales que tienen la configuración hospitalaria de lo que era en el momento, porque los pacientes pues tomaban, era la zona de descanso de las camas, que por otro lado estamos hablando no de habitaciones colectivas, eran habitaciones colectivas, como por otro lado se hacía en aquel momento. El Hospital de Sant Pau en Barcelona tiene esa estructura también de naves continuas, y las incluso en el Hospital General de Alicante, la llamada residencia, al fondo de los pasillos de estancia están las salas. Claro, en aquel momento también eran de fumadores, ahora ya no, afortunadamente no. Bien, entre las salas, pues la nueva obra se acondicionaron con setos de vegetación, con amarillo, con arena de albero. Se aprovecharon los 2 pabellones que hay a la entrada, uno, el que hay en el acceso para zona de venta de localidades, que es este, en 2 vistas distintas, y el que hay entrando desde el exterior. Se hizo la cafetería, que pues tiene éxito porque está lindando con la calle y el acceso es favorable desde la calle. En el Museo de Bellas Artes, la estancia que se preveía para cafetería ha quedado reducido a poner unas máquinas de suministro echando la monedita, y en el MACA la gran mesa que se puso para venta de artículos han terminado desmontándola, y la verdad es que lo aprovechan pues en espectáculos de actuaciones, de improvisar un fin de semana. Estamos hablando de un hospital en donde en los años 20 no podía faltar la capilla, en el que don Juan Vidal recurrió a lo que se consideraba que una capilla tenía que ser estilo gótico o, en su defecto, neogótico, y hizo esta capilla, que está al final
del eje longitudinal que articula todo el edificio. ¿Eh? ¿A la capilla? Sí, porque es la biblioteca. Es la biblioteca. Una lámpara de Bohemia, que se encaprichó mucho de España y la puso. Con un par. Y quinto de Alemania. Sí, sí, bueno, aquí se vislumbra la lámpara que estabas diciendo, Emilio. ¿Eh? Bueno, esto está hecho desde la entrada. La intervención de eliminar el uso religioso, porque no se entendía, no era necesario, era innecesario en el uso nuevo de museo, pues se puso un doble nivel para poder acceder a las plantas superiores y a los libros y duplicar los metros de sala, de biblioteca. ¿Eh? Claro, el de los museos. No, es que los museos también son un templo. Bueno, el interior del museo, la escalera principal, que accede en parte a las dependencias administrativas o más que administrativas, de personal cualificado del museo y salas de reuniones, y la nave, que es la que veíamos entrando. La entrada está por ahí, veíamos a la derecha, a la izquierda están las salas de material monográfico, de época monográfica, y en el centro se aprovechó para organizar 2 o 3, pues una rememorando Santa María, las excavaciones de Santa María, las bóvedas que estamos hablando de rememorar. Y creo que con esto se termina. Sí, ya no hay más. Pues a mí siempre se lo he dicho a los autores, perdón. Bueno, aquí volvemos a lo mismo, a la confrontación entre arquitecto-arquitectura, usuarios, museógrafos del museo, no el visitante del museo. Ustedes saben que aquí se hizo la arquitectura y luego salió a concurso el vestir el museo. Vestir para poner las vitrinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, fueron tapando. Julián hizo la arquitectura, con generosidad. No se cortó. Julián no se corta. Y el proyecto museográfico lo hicieron, si no estoy equivocado, una empresa de Sevilla. A mí el museo una cosa es las salas de temporal, que bueno, las adecúan al material que viene y a las condiciones que les exigen. Siempre les he dicho a los directores, a los del museo, que me produce claustrofobia. Y ya no sé si me dan la razón por dármela, como a los tontos, o me dan la razón porque se van convenciendo de... Bueno, ojo, esta es la nave longitudinal, que sí, que tiene un nivel de iluminación óptimo, pero es que cuando uno entra
a las salas de donde está material en exposición, pues que los techos son más bajos, con todo lo generosos que son los techos que don Juan Vidal hizo para el museo, perdón, para el hospital, pero produce claustrofobia. A mí. ¿No sería un error inicial destinar un recurso como ese museo? En esos ventanales, con tanta iluminación para hacer forma, y se hubiera podido destinar a otra cosa. Pues, Lola, posiblemente es el problema. El museo al final lo cierran todo. El museo es cerrar todo para exponer cualquier cosa. Pero, Lola, es el problema de el cambio de uso que se dio tanto en los años 80, 90, o lo que algunos llaman el reuso, para volver a usar con otros principios. Claro, hemos visto la transparencia de Meyer en el MACBA y el blanco. En el Museo de Arqueología, que ya no sé si es el MUBAJ o el no sé cuántos o el tal, no, el Museo de Arqueología, pues sí, las salas están oscuras o de muy bajo nivel de iluminación. Estoy hablando de las salas de material fijo, no del transitorio, que también es oscuro, porque claro, para generar paredes que la vista no se pierda por una ventana, pues hay que ir cerrando. Santi, Mande. me permite, y pronto porque se está haciendo tarde. Has dicho una cosa que me parece fundamental. Yo no soy arquitecto, he trabajado en museo, pero sí que me he dedicado a la tarea. Y encontré como responsable de Música 92 la gestión del Palau de la Música de Valencia, donde tuve que gastar 50 millones de contribuyentes porque el arquitecto García de Paredes lo había hecho con la gran ventana mirando a Poniente. Entonces tuvimos que poner, porque era conocido en Valencia y tenía una sección que se llamaba El Microondas. Con esto quiero decir que los arquitectos, algunos, deberían también de bajar al ruedo y ver un poco lo que, para qué van a hacer las cosas. Luego nos enteramos que García de Paredes había diseñado ese sitio para Odense, Dinamarca, también a Poniente, en Odense a lo mejor a Poniente hubiera estado bien, probablemente no. Claro, era el microondas, como tú has dicho. Nadie se dio cuenta antes. Yo cuando llegué ahí, el edificio era propiedad del ayuntamiento, entonces nosotros como Música 92, como responsable de música, yo organizaba el Palau de la Música, no el moderno, sino el anterior, el que está al lado del río. Y un momento que aquello era insostenible, porque la gente había una sección de debate que se llamaba el microondas. Santiago, conoce la ampliación. No, yo solamente con mi hijo nos presentamos una presentación suicida, porque el otro equipo era, primero, el que había hecho la ampliación primera. Segundo, porque le había hecho al ayuntamiento los primeros bocetos. Tercero, era o continuidad por parte de que siguiera Sol Madridejos o localismo. Ganó Sol Madridejos.
Gracias a vosotros.